momentos pues son cruciales, muy especiales, y créamelo, aunque sean así los momentos, no van a ser un efecto positivo en nosotros a menos que nosotros vengamos con la disposición de ser elevados, de ser ennoblecidos. La naturaleza siempre ha sido uno de los medios en los cuales Dios ha querido, hermanos, darse a conocer al medio humano. Pero la verdad es que no sé con qué propósito las personas se acerquen a la naturaleza, ¿va? No lo sé. Pero sí es la oración mía, Dios lo sabe, que de aquí nos vayamos fortalecidos, de aquí nos vayamos edificados, de aquí nos vayamos con la misma, no con la misma, sino con una mentalidad, con una disposición cada vez más firme a perseverar en este camino. Y lo digo, hermanos, los tiempos que vivimos no son buenos. Nosotros no podemos cerrar los ojos al tiempo en el que estamos viviendo. No podemos ignorarlo ni en el contexto de nosotros, ni en el contexto de nuestros hijos, de nuestras familias. El apóstol Pablo es claro en estas palabras. El mundo irá de mal en peor. Los hombres irán de mal en peor. El engaño aumentará y esto no va a disminuir. Por otro lado, tenemos las falsas enseñanzas que están circulando de un tiempo futuro de paz, de tranquilidad, de prosperidad, cosa que resuena en los púlpitos, y esto está haciendo una obra terrible en las iglesias. Un adormecimiento terrible en las iglesias que tiende a acomodar a la gente y no le hace ver la realidad del inminente cierre de gracia. Mis hermanos, yo no sé si entendemos estas palabras nosotros, pero quiero que comprendamos, por lo menos los que estamos aquí, que cuando la gracia se cierre, se acabó la oportunidad que hasta hoy por hoy tenemos nosotros de preparar un carácter. Se acabó. Y si se acabó, hermanos, se decide el destino del mundo, para vida o para muerte. Mi pregunta, mis hermanos, ¿somos conscientes de eso? Yo quisiera preguntarle en sí a cada individuo que se llama cristiano, ¿es consciente de esto? Y quisiera, hermanos, que esos amenes fuesen de un escudriñamiento personal, de un escudriñamiento, hermano, que nos haga ver qué somos ante Dios, cómo nos ve Él. Porque, oye, hermanos, el cristianismo está tan acostumbrado a decir a tantas cosas amén. ¿Vamos al cielo? Amén. Y la pregunta es si verdaderamente vamos a ir. Que Dios está con nosotros. Amén. Y mi pregunta es si verdaderamente el Señor está en medio de la congregación. Que el Señor nos está guiando. Amén. Y yo quisiera verdaderamente que concientizáramos todos si verdaderamente el Señor nos está guiando. Porque si no nos está guiando el Espíritu del Señor, otro Espíritu tiene el poder de guiar. Hermanos, si hay una obra en la que el enemigo está trabajando tan fuertemente, es en quitar de la mente de cada creyente el tiempo de gracia que tenemos. Quítalo de su cabeza, quítalo. Y cuando esto se quita, la conducta de los hombres es tan indiferente. El vivir, el hablar, el pensar, todo lo relacionado a la vida se enfoca en la mentalidad del hombre y no importa si mañana se acaba el cierre, se acaba la gracia, no importa. Vamos a enfrascarnos en este mundo. Ese es su trabajo. Y yo quiero ser sincero. ¿Cómo ha minado el diablo las iglesias? Por eso se ve un estupor tan grande en el mundo religioso. Una indiferencia a las cosas espirituales. El que quiere va y el que no quiere no va. El que quiere ora y el que no quiere no ora. ¿Usted entiende qué es eso?
¿Usted entiende qué es eso? Una indiferencia, hermanos. Estas palabras son como para hacernos a nosotros pensar verdaderamente, temblar, analizar. A lo largo de la historia bíblica nosotros encontramos, hermanos, varios momentos, varias experiencias que sufrieron generaciones, ciudades, familias e individuos en donde su tiempo, su oportunidad se acabó. Generaciones, como el mundo antediluviano, trazó el Señor un tiempo, y mientras preparaba el arca para salvar a los que quisieran ser salvos, la predicación resonaba. Predicaba el pregonero de justicia, invitando a la gente al arrepentimiento. Pero tanto más predicaba Noé, tanto más predicaban los falsos maestros, los falsos profetas, y mantuvieron al mundo adormecido. Faltaba un día para el cierre de la gracia, y el mundo en aquel entonces comía, bebía, se casaba, se daba en casamiento, y no entendían que mañana era el cierre de gracia. Se llegó el día, y solamente alguien escuchó una voz que le dijo: entra tú y tu casa, porque solo tú has atendido a mi voz. Yo quisiera preguntar, hermanos, ¿de quién de los que formamos el mundo cristiano el Señor nos dirá estas palabras? ¿Quiénes? Sin engañarnos a nosotros mismos, sin engañarnos, sin mentalizarnos de que Dios está con nosotros, de que Dios va guiándonos, de que somos salvos. No, sino hablarlo en el contexto de un escudriñamiento profundo del corazón. Y todavía hasta ese día, la gente viviendo en su indiferencia, la gente viviendo en su comodidad, en su maldad. El mundo vio que la puerta del arca se cerró. Cuando la puerta del arca se cerró, ya no había oportunidad. Ya no había oportunidad, hermanos. Cuando el mundo comenzó a ver que el juicio de Dios comenzaba a caer sobre el planeta Tierra, lo que debió generarse antes de que se cerrara la puerta, se generó después de cerrarse la puerta. Aquel miedo, aquel deseo ahora sí de una hora de gracia solamente, ya no había marcha atrás. ¿Y sabía usted que este evento tiene que repetirse? Porque Jesús dijo que la experiencia que se vivió en tiempos de Noé se tiene que repetir antes que el Hijo del Hombre venga. El mundo envuelto, y lo hablo en general, el mundo cristiano y no cristiano, envuelto en sus quehaceres, envuelto en sus ocupaciones, envuelto en sus tareas, sacrificando lo que es para su bien. Pensémosle, hermano. Eso fue en una generación, hablando en ciudades, hablando en familias y hablando en personas, se acabó su tiempo. Por eso yo quiero, hermanos, que me acompañen a abrir la Escritura a manera de analizarlo esto en los diferentes contextos que hemos tocado. Generaciones, ciudades, familias y personas. Y hay un trabajo que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros. Hay un trabajo que ha dejado personalmente y ha dejado un trabajo que lo ha dejado a los padres.
a las familias, para que las familias lo publiquen a las ciudades y a la generación a la que estamos viviendo. Capítulo 24 de Mateo. Ahí encontramos unas palabras que deben hacernos reflexionar a cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu tarea y cuál es mi tarea? ¿Cuál es tu trabajo y cuál es mi trabajo? Y aquí verlo en el contexto de lo que estamos haciendo nosotros en el hogar, hermanos. Capítulo 24 de Mateo, versículo 44. A ver, hermano Zambrano, ¿qué dice ahí, hermano? 44 dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Escúchelo bien. También nosotros estemos preparados. ¿Sí entendemos eso, hermanos? Estemos preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que nosotros no lo imaginamos. Analicemos los dos versículos siguientes en ese contexto. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia, para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado es aquel siervo, al cual cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. Y mi pregunta, ¿quién es aquel siervo? ¿Quién es, hermanos? Como individuos tenemos un trabajo. Como padres tenemos un trabajo. Y como líderes de iglesia tenemos un trabajo. Y el trabajo es estar preparados. Prepararnos. Preparar la familia y preparar la iglesia. Porque cuando menos lo pensemos, se cierra la gracia. Y no sé, no quiero exagerar, pero familias enteras se perderán siendo creyentes. Iglesias enteras se perderán. Y si se pierden familias enteras, y si se pierden iglesias enteras, mi pregunta es, ¿de quién será la culpa? ¿De quién? Volvamos a analizar el pasaje. Pregunta Jesús en el contexto de prepararse, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que nadie sabe y a la hora que menos espera. Él hace la pregunta, ¿quién es aquel siervo fiel y prudente, el cual el Señor lo puso en su casa? ¿Somos nosotros, hermanos? Somos nosotros. ¿En realidad estamos trabajando como se debe trabajar por nosotros mismos? ¿Por nuestros hijos? ¿Por la iglesia? Bienaventurado será aquel varón a los ojos de Dios, porque cuando venga el Señor lo hallará trabajando de esta manera, preparando un pueblo. Se prepara a sí mismo, prepara su hogar y trabaja en la iglesia. Bienaventurado será este varón, sea quien sea, hermanos. Pero una de las cosas que tristemente yo veo dentro del cristianismo
son varias cosas que quiero mencionar aquí. Y algo que está haciendo perder noción al mundo cristiano. Algo que está quitando de la mente del cristianismo el pronto regreso de Jesús, el cierre de gracia, el fin del juicio, el destino del mundo. Una de ellas es el formalismo. Una de ellas es el formalismo que ha echado profundas raíces en la religión y que está envolviendo a muchos. Otra de ellas es el extremismo o el fanatismo que se ha metido en las iglesias. Otra de ellas es el liberalismo. El dejar que se haga lo que se quiera hacer en la iglesia, no importa, con la absurda idea de que Dios no ve más que tu buena intención. Y si tu buena intención es querer ser salvo, pues con eso basta. Dios te salva. Por lo demás no te preocupes cómo vivas, cómo hables, qué comas, etcétera, no importa. Tú crees en Jesús y eres salvo. Y ustedes son conscientes cuánto estrago ha venido haciendo esta teoría dentro de las iglesias, inclusive de las que tienen esta luz. Porque hoy, hermanos, predicar temas fuertes no se permite en muchas iglesias. Porque esto se le llama fanatismo, extremismo. Así que simplemente hay que mantener adormecida la iglesia, arrullada la iglesia. Y tú sabes que cuando estos sermones se predican en las iglesias y mantienen a la iglesia adormecida, ¿la iglesia es consciente que la gracia está por cerrarse? No. Y esto es lo que el diablo quiere. Y ve a multitudes de las muchas predicaciones que se dan, a todo gritarle amén, a todo gritarle amén. Mucho cuidado. Y una de las principales cosas que habla mucho la inspiración es la mundanalidad, que se ha minado en las iglesias. Otro terrible error y que está manteniendo a la iglesia despreocupada, adormecida. Y estas cosas que le he mencionado son los principales enemigos para la preparación. Vuelvo a hacer la pregunta. Si familias enteras se perderán e iglesias enteras se perderán, ¿de quién será la culpa, hermanos? Pregunto. ¿De quién? ¿Dónde está el siervo fiel y prudente? ¿Dónde está el padre fiel y prudente? ¿Dónde está el pastor, el anciano y el líder fiel y prudente? ¿Dónde está? Que esté dando alimento a su tiempo. No basura, no cualquier cosa. Un alimento que nutre el alma, que despierte la sensibilidad, que despierte la conciencia al tiempo en que estamos viviendo. Y de esta manera prepare un pueblo para la venida del Señor. Escuche bien esta cita sacada del matinal Maranata, el Señor viene. Oiga, yo leo esto y a mí me hace pensar, me hace analizar, me hace temblar. Escúchela bien. Unos pocos, poquísimos del inmenso número que puebla la tierra serán salvos para vida eterna.
en tanto que las multitudes que no han perfeccionado sus almas en la obediencia de la verdad serán destinadas a la muerte eterna. Unos pocos, poquísimos, serán salvos. Yo vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Extremismo o es la realidad? Yo les pregunto, hermanos, ¿esto es extremismo o es la realidad? Y si es la realidad, yo quiero que indaguemos el por qué serán pocos o poquísimos los que se perderán. Perdón, los que se salvarán. ¿Por qué? ¿Por qué no mejor decir que son pocos los que se perderán? ¿Por qué mejor no decirlo así? Al permitir que estas cosas, padres, líderes, estas cosas entren en la iglesia, esta será la razón por la cual muchos se perderán. Y una última cosa que quiero mencionar. Las falsas predicaciones que se permiten en las iglesias están haciendo su obra nefasta de arruinar las almas. Y a esto, mis hermanos, yo quiero que ustedes me acompañen a citar algunos pasajes de la Escritura. Uno de ellos lo encontramos en Judas. Obvio, solo hay un capítulo en Judas. Judas, el versículo 4. Judas, el versículo 4. ¿Qué dice, hermano? Porque se han introducido solapadamente algunos hombres, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convertirían en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, Oiga. único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditar ese pasaje, hermano, ¿les parece? Vamos a meditarlo. Encubiertamente se meten en la iglesia hombres malos, hombres impíos. Que la gracia que tenemos como tiempo de oportunidad para prepararnos, estos hombres impíos la convierten en libertinaje. Oiga, hermanos, dos errores pongo aquí. Primero, hay de liderazgo si permite que cualquier individuo que no esté afianzado en lo que creemos, predique a las almas errores. Porque Pablo dijo esta palabra, un poco de levadura leuda toda la masa. Un solo error es suficiente para extraviar un alma. Seamos conscientes, la elocuencia no es evidencia. La apariencia no es evidencia de que Dios esté trabajando con el supuesto predicador. El diablo tiene una apariencia mejor que la de muchos buenos predicadores y tiene una elocuencia mucho más mejor que la de los más estudiados pastores de nuestra época. Y eso no es evidencia de que Dios trabaje, hermanos.
El apóstol Pablo en 2 Corintios dice que también el diablo tiene sus ministros, apóstoles, obreros fraudulentos. Y sabe lo que está haciendo él. Hay de los pastores, hay de los líderes que permiten que los púlpitos los use cualquier persona. Porque la gracia que tenemos hoy y que la iglesia tiene que aprovechar, ellos se encargan de borrarla de la mente de los hombres. Quítela. Quítela. Y la segunda cosa, hay de los padres, si permitimos que nuestros hijos oigan cualquier predicación. Hay de nosotros los padres, si permitimos que nuestros hijos vayan a cualquier lugar. Estoy hablando de iglesias, hermanos. ¿Ah? Porque le digo una cosa, no hay mejor etapa para grabar en el error en las almas que en la niñez y en la juventud. Ay de nosotros, porque aquí está preguntando el Señor, ¿quién es aquel siervo fiel y prudente? Llámese padre, llámese ministro. Cuando el Señor venga, Él lo quiere hallar trabajando, dándole el verdadero alimento a su casa. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Hombres impíos, de los que habló el Señor Jesús, lobos, disfrazados de ovejas, de los que habló el apóstol Pablo, lobos rapaces, que no se compadecerán del rebaño, de los que habló Judas y de los que habló Pedro, nubes sin aguas, que son llevados de aquí para allá, inestables, hombres perversos, que se venden, y de los cuales llama Juan en su primer carta, estos anticristos, que estuvieron con nosotros, dijo, pero que como no eran de nosotros salieron y salieron para hacer su obra nefasta de seguir corrompiendo a las almas. Mucho cuidado, hermanos. El cierre de gracia lo tenemos tan encima como no nos lo imaginamos. Y cerrar nuestros ojos a la realidad de la obra que está emprendiendo el diablo por todas partes de la manera más sutil, más difícil de discernir. Hay que ponerle cuidado. Hay una cita que habla la sierva del Señor, si no mal me equivoco. Es en el libro Primeros Escritos, si no mal me equivoco. Pero ella dice esto. Ninguno de nosotros que conoce la verdad, ninguno de nosotros tiene que estarse metiendo en lugares donde se predica el error. Porque toda persona que se mete donde se predica el error, los ángeles de Dios no entran ahí. Y la persona queda expuesta a que el error, el engaño, se introduzca en el terreno del corazón y quede hechizada la persona. Quede hechizada. Eso también está en el libro Eventos para el Tiempo Final. No está completa esa cita y está más completa, creo, es en Primeros Escritos. Pero lo habla de una manera tan solemne que debería hacernos pensar.
Se lo vuelvo a repetir. La elocuencia no es evidencia de que Dios hable. No, mis hermanos. Esos llamamientos sensualistas que despiertan los sensores de la sensibilidad, del ya me quebró, de las lágrimas, eso no es evidencia. Eso no es evidencia, hermano. Y después dicen que el mayor de todos es el amor y que no importa todo lo demás. Esa es la triste teoría que corre. Inclusive en el pueblo que tiene la verdad. No, hermanitos. Llévense con ustedes esa cita y búsquenla, búsquenla. Nadie tiene nada que hacer allá a menos que el Señor lo lleve. Pero si el Señor no lo lleva, ella no recomienda meternos en lugares donde el error se está predicando. Los ángeles se retiran y el alma queda expuesta a los engaños. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Comparto con ustedes esta cita del libro Conflicto de los Siglos, página 606. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan. A ver, para ustedes, ¿cuándo comienza el tiempo de angustia? Para ustedes, ¿cuándo comienza el tiempo de angustia? Si estoy formulando bien mi pregunta, ¿va? Ok. Es pregunta. Para ustedes, ¿cuándo comienza el tiempo de angustia? ¿Ah? La ley de muerte. ¿Cuándo comienza ese periodo de tiempo de angustia que tiene que atravesar el pueblo de Dios? Cuando se cierra la gracia. Cuando se cierra la gracia, óigalo bien. Cuando se cierra la gracia es porque se acabó el juicio investigador, ¿cierto? Cuando se acaba el juicio investigador, se cierra la gracia, comienza ley dominical y el tiempo de angustia. Y comienza el descenso de la